Hola amigo, amiga, soy el Dr. Santos, bienvenida a tu canal. ¿Cuál es el número real de infectados por el COVID-19? En realidad no lo sabemos. La cifra que nos están dando no se aproxima al número total de infectados que podemos tener. Todos somos conscientes de este hecho. Estas cifras, las que nos dan actualmente, son las que se utilizan para analizar una serie de indicadores, sobre todo el indicador de mortalidad. Si observamos este indicador de mortalidad, vemos que es excesivamente alto, está por encima de 8. Es una cifra que puede asustar el gran porcentaje de personas que pueden morir una vez que han sido infectados por el COVID-19. Pero en realidad este número no es real, porque si el número de infectados es muchísimo mayor que el que nos están dando, digamos que este indicador va a descender de una manera considerable. En este vídeo voy a intentar acercarme al número real de infectados que puede haber. Por supuesto, siempre será una aproximación, pero una aproximación en la que me voy a basar fundamentalmente con una serie de indicadores que nos proporciona tanto el Ministerio de Sanidad español como la Johns Hopkins University, y luego una serie de indicadores que los he extraído de un proyecto creado por un equipo de investigadores del Instituto del Futuro de la Humanidad de la Universidad de Oxford, que sacan una serie de gráficas que te aproximan muchísimo a la realidad, siempre con el sesgo que todo este tipo de estudios puede tener. Estas gráficas y este estudio se ha basado en una idea de un original de un investigador que se llama Jan Kulveit. Basando en esta idea, insisto, este grupo de científicos han ideado estas gráficas y estos estudios que te voy a mostrar a continuación. También vas a poder ver en este vídeo muy gráficamente el por qué se toman una serie de medidas y cuál puede ser el impacto en la transmisión del virus si se toman unas medidas o si se toman otras. Es muy importante saberlo además por países. Al final del vídeo, y por eso te animo a que lo veas hasta el final, vamos a dar datos sobre una serie de países de los dos hemisferios para ver exactamente cuál puede ser la situación o aproximarnos a la situación que se pueda estar viviendo en el momento actual en esos países. Sin más, decirte que espero que este vídeo sea de utilidad, que te ayude a comprender un poquito mejor el por qué se están tomando estas medidas de contención y cuál puede ser la situación real en tu país, y animarte también, si tienes alguna duda, a que me lo hagas saber a través de tus comentarios, animarte a que te animes también a mi canal, le des a la campana para recibir nuevas notificaciones de mis vídeos, y dale a like si te ha gustado o no te ha gustado. Eso sí, si quieres más información puedes ponerte en contacto conmigo por cualquiera de los canales que te dejo en la descripción. Vamos a comenzar con este estudio, insisto, espero que sea de utilidad. Vamos a ello. Bueno, pues vamos a ver primero esta información. Esta información se suministra desde la Johns Hopkins University y en ella podemos ver los siguientes datos. A fecha de hoy, que es 30 de marzo del 2020. Es una información que se saca a la 1:20 p.m. Entonces aquí podemos ver los casos totales confirmados a nivel mundial, que serían 735.560. De aquí podemos destacar pues ciertas poblaciones, por ejemplo Estados Unidos, que lleva 143.055, Italia con 97.689 y luego España en tercera posición, por desgracia, con 85.195, que ya ha sobrepasado a China, que llevaba 82.198. Aquí, como podemos ver, vemos todos los países que están afectados por el COVID-19. En este caso serían 177 países. Y luego en este otro lado de la información tenemos las muertes que ha causado desde que se inició esta pandemia, que en total en el mundo son 34.830. De hecho, en Italia iría a la cabeza con 10.779, seguido de España con 7.340, China con 3.186. Y aquí pues podemos ver todos los países con el número de muertes que tienen. Y en este otro lugar tenemos las
altas, las altas que se han producido, que serían 156.380, con respecto a España serían 16.780 altas. Esto sería la información más relevante que podemos destacar de esta información que nos da la Johns Hopkins University. Como vemos, en este caso, por ejemplo, todos los países, la conclusión que podemos sacar aquí es que todos los países más o menos están contabilizando igual, porque lógicamente no son todos los casos que se dan en todos los países. Ni China ni Estados Unidos tiene 143.000, ni Italia 97.000, ni España 85.000. ¿Por qué? Porque no se hacen los test de diagnóstico a todas las personas y porque los criterios que se siguen, pues en general en los distintos países no van a ser los mismos. Nos vamos a ir ahora a la información que suministra el Ministerio de Sanidad. El Ministerio de Sanidad español suministra esta información. Situación actual a día 30 de marzo serían los mismos, 85.195. Casos confirmados en Europa serían 380.714 y casos confirmados en el mundo 638.146. Si nos vamos a esta otra información, vemos que aquí ya se detalla por comunidades autónomas y por total de España el total de casos confirmados, el total de casos que han requerido hospitalización, de estos cuántos han ingresado en UCI y cuántos han fallecido, cuántos han curado y los casos nuevos. En este caso, a 30 de marzo del 2020, tenemos con respecto a ayer 6.398 casos nuevos. Esta información en sí tampoco nos está diciendo nada, porque insisto que los casos son mucho más de los que en realidad se declaran. ¿Qué destacaría yo de aquí? Pues que desde estos 85.195 casos que supuestamente no, que tenemos, porque son los que se han declarado, 46.617 han necesitado ingreso hospitalario. Este es un porcentaje bastante alto. Este porcentaje sería que de estos 85.195, 46.617 hayan requerido ingreso hospitalario. Significaría que aproximadamente el 54,71% de los casos detectados requerirían ingreso. Esto es contradictorio con todo lo que estamos diciendo, es decir, decimos que el 80% de la población tiene una enfermedad banal que la va a pasar en su casa, etcétera. Si es el 80% de la población, no van a ingresar en un centro hospitalario, entonces no puede ser que el 54,71 ingrese en un hospital. ¿Qué significa? Que este dato de aquí no es real, que este dato de los enfermos infectados es muchísimo mayor. Sí es real en cuanto a los confirmados, pero no en cuanto a los detectados. Por lo tanto, este 54% sería muchísimo menor, este porcentaje sería mucho menor. Y luego, de estos que ingresan en el hospital, ingresan en UCI 5.231, que los ingresos en UCI serían aproximadamente el 11% de los que están ingresados, que es un porcentaje, es el que está así. Y de los infectados, en este caso, de los infectados sería el 6,14, que lo tenemos aquí. Que el 6,14 ingrese en UCI también nos parece un porcentaje muy elevado. Si tenemos en cuenta que esta información no es cierta, ese porcentaje en cuanto a infectados debería disminuir de una forma considerable. Y lo mismo decimos de los fallecidos, que aproximadamente sería ahora mismo el 8,61, un porcentaje altísimo sobre los casos confirmados. Pero insisto, como estos casos infectados son muchísimo mayores, lógicamente el porcentaje de fallecidos no puede ser el 8,61, sino que será muchísimo menor. Concretamente, si nos vamos a la población, que luego os voy a mostrar que puede estar infectado, este porcentaje de fallecidos de mortalidad podría oscilar en torno al 1,10 o 1,50 aproximadamente, dependiendo de los criterios que se hayan
estimado para ese momento. Muy lejano el 1,10, 1,50 del 8,61 que se está manejando en la actualidad. Pues esta es otra información que suministra el Ministerio de Sanidad español, donde, como os he dicho antes, podemos ver exactamente los casos confirmados, los casos que han necesitado hospitalización, los casos ingresados en UCI, fallecidos, curados y los casos nuevos. Y ahora vamos a la información que nos está suministrando, que la tenemos por aquí, que nos está suministrando aquí. Nos suministra en la Universidad de Oxford, este grupo de trabajo de científicos, este proyecto, el Instituto del Futuro de la Humanidad de la Universidad de Oxford. Aquí podemos ver los siguientes. El estudio son un montón de países, como podemos ver aquí concretamente. En este caso yo he seleccionado España. Y lo que nos dice este estudio empieza el 28 de marzo, que son los datos que tengo aquí. Luego en la gráfica nos va llevando a distintos días del año y con la estimación que hace, con todos los sesgos que esto puede aportar, como por ejemplo, pues cómo se va a comportar el virus en la época calurosa o no calurosa, si es un virus estacional o no es estacional, las medidas que cada país va a poner en marcha, etcétera, etcétera. Todo esto puede ir modificándose. Pero con los datos que se disponen actualmente y a fecha 28 de marzo, los casos confirmados en España serían 54.968. En estos casos confirmados se han descontado los pacientes o las personas que han fallecido y las personas que han sido dado de altas. ¿Qué quiere decir este dato? Este dato quiere decir los que en ese momento estaban infectados, confirmados, infectados, 54.968. Pues con este dato de 54.000, que esto es lo importante, 968, la estimación que se hace es que en España hay infectados 663.459. Y este es el dato con el que nos tenemos que quedar, que con ese dato, y a esta fecha del 28 de marzo, en España había 663.459 personas infectadas, sobre una población de 46.443.000 habitantes. Datos. Confirmados 54.000, cierto, están confirmados. Estimados 663.459. Y esto es muy importante. Después, aquí podemos ver un aspecto que es fundamental, es decir, ¿por qué hay que quedarse en casa? ¿Por qué hay que tomar medidas de contención? ¿Por qué hay que evitar los desplazamientos? ¿Por qué hay que tomar medidas higiénicas, como es lavarse las manos, mantener una distancia de seguridad superior al metro, toser sobre el antebrazo y no toser así porque sí, etcétera? Porque hay que tomar este tipo de medidas que son muy importantes y sobre todo las de evitar desplazamientos, de quedarte en tu casa fundamentalmente. En esta gráfica lo podemos ver muy bien y me sigo refiriendo al caso de España. Mirad, las medidas de mitigación o las medidas que se pueden poner para contener al virus, la expansión del virus, pueden ser desde ninguna hasta extremas o fuertes. En este caso puede ser ninguna, débiles, moderadas o fuertes. En este caso, en la gráfica que se representa aquí, si no se ha tomado ninguna medida, vemos cómo es la gráfica, es decir, vamos a alcanzar un pico importante aproximadamente sobre el 14 de abril, se alcanzaría un pico importante, con una afectación del 3,8% de la población. ¿Eso qué significa? Que si no se hace absolutamente nada, en España el máximo de personas que en el mismo momento van a estar infectadas, no que se van a infectar, sino en el mismo momento van a estar infectadas y por lo tanto van a necesitar de la atención de los servicios sanitarios, probablemente va a oscilar entre 1,3 y 1,8 millones, porque es el porcentaje que va de 2,7 a 4, donde estamos en el pico. Estaríamos más o menos por aquí, hasta 4, más o menos. Entonces, entre 1,3 y 1,8 millones. Y después se van a infectar, si no se toma ninguna medida, aproximadamente entre 27 y 37 millones de españoles. Se van a infectar o van a estar infectados a lo largo de la evolución del virus. Esto sería el caso hipotético en el que
no se infecte, no se tome ninguna medida. Si se toman medidas débiles, veis como la gráfica se ha modificado totalmente. Y el pico se obtendría también por las mismas fechas, aproximadamente por el 15 de abril, pero el porcentaje de infectados disminuiría. Antes estaba casi en el 4 y ahora está en el 2,5 de infectados en el momento, en el pico. Este porcentaje de infectados sería este que tenemos aquí. Aproximadamente se infectarían entre 820.000 y 1.200.000 personas a la vez, simultáneamente, con lo que eso supondría de saturación del sistema sanitario, con medidas débiles. Y aproximadamente entre 21 y 31 millones de españoles se habrían infectado por la enfermedad, con medidas leves. Si se toman medidas moderadas, que son las que se han tomado en España, pues veis que la gráfica se ha modificado considerablemente. Y el pico, si nos vamos a lo que estábamos diciendo de abril, aproximadamente estábamos en el 15 de abril, por aquí más o menos, del 3,84 que teníamos al principio, cuando no se tomaba ninguna medida, al 2,5 con medidas débiles, nos hemos ido al 1,1 aproximadamente, con una oscilación del 0,84 al 1,1. Con lo cual eso quiere decir que simultáneamente pueden estar infectadas en España unas 790.000 personas infectadas simultáneamente. Ahora mismo las infectadas en España sabemos que son 660 y tantos mil. Pues podría haber 790.000 personas infectadas simultáneamente, que sería una situación similar a la que podemos tener ahora mismo. Y los infectados al final serían aproximadamente entre 6,7 y 13 millones de personas. Y si por supuesto se toman medidas extremas, que son las que se pusieron en marcha en Wuhan, en China, pues veis que la gráfica prácticamente el porcentaje está en un 0,38 en abril, un 0,40, un 0,37, muy bajita ya la gráfica. Esto es muy importante, esto es lo que nos indica por qué hay que tomar estas medidas de contención, de extensión del virus, para que se extienda de una manera muchísimo más lenta. Si no se toma ninguna medida, ahí veis la gráfica. Si se toman medidas débiles, veis cómo la gráfica se va, está disminuyendo un poquito, pero el porcentaje de infectados simultáneos es muy alto, 820.000 o 1.200.000. Con medidas moderadas el porcentaje de infectados simultáneos, o sea, a la vez, serían 780.000 aproximadamente, y 6,7, 13 millones de infectados en todo el país. Y con medidas extremas, pues el porcentaje sería aproximadamente de 790.000 infectados, con 3.200.000, 3.600.000. Es muy importante, por lo tanto, insisto, pensar o tomar medidas para evitar que el virus se extienda de una manera rápida, sino que la extensión del virus sea muchísimo más lenta y dé oportunidad al sistema sanitario para adaptarse a las necesidades que tiene y poder combatir esta enfermedad. Yo creo que ha quedado muy claro con esta explicación y con estas gráficas que se han creado desde el Instituto del Futuro de la Humanidad de la Universidad de Oxford, siguiendo la idea de Jean Coulbait, y yo creo que es importante tener todo esto en cuenta y saber por qué nos tenemos que quedar en casa. Ha quedado muy claro. Luego, muy rápidamente, voy a mostrar las mismas gráficas de distintos países. Si nos vamos aquí al mapa, vemos España, lo que habíamos dicho, que ahora mismo estaría con 663.459 infectados. Estados Unidos tendría 1.135.180 infectados. Francia estaría en 411.060. Estos datos lógicamente distan muchos de los pacientes confirmados que estamos viendo ahora, porque si os acordáis, el total de infectados de toda Europa y el mundo eran 300 y pico mil, es decir, solamente Francia o España, fijaros lo que estamos diciendo aquí. España tendría 14.285 por cada millón de habitantes aproximadamente, mientras que México, por ejemplo, tendría 138 por cada millón de habitantes. Voy a teclear aquí
Vamos a irnos aquí a Colombia, por ejemplo, que serían 101 por cada millón, con 4.900, esto, Brasil 329, Argentina 134, tendría 5.840, por ejemplo, el Reino Unido tendría 6.040 por cada millón, que sería 401.317, muy distinta a los confirmados que tiene actualmente. Si nos fijamos aquí en México, vamos a teclear en México, vemos lo de la curva que os decía antes. Si no se tomara ninguna medida, México aproximadamente a 23 de mayo tendría entre 4,3 y 5,3 millones de personas afectadas a la vez. Vamos, eso no hay sistema sanitario que lo soporte si no se toma absolutamente ninguna medida, porque iría entre el 3,3 y el 4,1. Mientras que, y además se habría infectado entre 92 y 99 millones de personas sin tomar ninguna medida. Si se toman medidas débiles, esto baja considerablemente y de 4 y pico estaríamos en 2,3, con lo cual los infectados serían de 2,4 a 3 millones y entre 78 y 85 millones aproximadamente. Y si las medidas son moderadas, fijaros lo que ocurriría, que prácticamente la pandemia no se notaría. Medidas moderadas con restricción importante de la movilidad. Ahora mismo las medidas que se están tomando sí es dar consejos a la población que no salga, pero habría que tomar otro tipo de medidas muchísimo más contundentes por decreto, ¿no? Como ha ocurrido en España con el decreto de alarma. No se puede decir no salgan, que esta enfermedad puede causar y es muy infecciosa, se contagia, porque sabemos que la tasa de contagio está aproximadamente en 3, se contagia muy rápidamente y por lo tanto recomendamos que no se salga. No, hay que tomar medidas mucho más fuertes, porque si no, no estaríamos aquí con moderado, estaríamos con débil. Si se aconseja que no salga, pero vamos a tener un porcentaje entre el 2,3 aproximadamente, de 2,4 a 3 millones de personas. Porcentaje entre el 1,9 y el 2,4. ¿De acuerdo? Es muy importante, por lo tanto, lo que estábamos diciendo anteriormente. Volvemos a la otra diapositiva. En Irán, por ejemplo, tendríamos 15.744 personas por cada millón. Como veis, esto es muy clarificador en el sentido de que tenemos que tomar medidas importantes para evitar que la curva sea así e intentar que la curva sea así. En este caso es el de México, pero si nos vamos a España, vámonos a España, que es donde estábamos antes. España, por aquí lo tenemos. Bueno, si nos vamos a España, como decía antes, si se toman medidas moderadas, esto es lo que nos vamos a encontrar y no esto o esto. De ahí la importancia de quedarte en tu casa, no salir, evitar los desplazamientos innecesarios, hacer caso a las recomendaciones que nos están dando desde el gobierno y tener y tener la esperanza, porque esto es así, es matemático y así va a evolucionar con toda probabilidad de que esto va a pasar, y luego tendremos que atender a otros frentes. Como os decía antes, hay muchos indicadores que se van a transformar o se están transformando si tenemos en cuenta que la población, el denominador, son 663.459 y no las 85.195 confirmadas. En este caso, si quitamos los pacientes que han muerto, los pacientes que han dado de alta, serían 54.968. Si en lugar de este numerador, al hallar los porcentajes o las tasas, ponemos este numerador, lógicamente el ingreso hospitalario no sería el del 54,71, sino del 7,02 sobre este total aproximado. Los ingresos en UCI sí serían el 11% sobre los pacientes ingresados aproximadamente.
el 6,14 de los pacientes infectados, pero con este numerador, pero si nos vamos a este otro numerador no sería el 6,14, sino el 0,78. Fijaros la diferencia de un 6,14 a un 0,78. Es muy importante. Y luego, en cuanto a la tasa de letalidad o de mortalidad, si nos vamos a este numerador estaríamos hablando aproximadamente del 8,61, pero si nos vamos a este otro numerador no sería el 8,61, sino el 1,10% de letalidad, que es algo muchísimo más asumible y muchísimo más lógico. De ahí la importancia de más o menos establecer pues cuál va a ser el numerador con el que tenemos que trabajar, es decir, cuáles son las personas realmente infectadas, independientemente de que se estén haciendo test o no, o test diagnósticos o no se estén haciendo. Saber exactamente cuáles son las personas infectadas. Y esta es una estimación, insisto, teniendo en cuenta muchísimos sesgos y muchísimas variables. Puede ser más arriba o un poquito más abajo, pero no mucho. Cómo se comporta este virus desde el punto de vista estacional, cómo se recogen los datos, etcétera. Qué medidas de contención del virus está poniendo cada país día a día, las van implementando, no las van implementando. Todo eso, lógicamente, va a afectar a esta estimación. Pero de momento nos vamos a quedar con esta estimación que más o menos consideramos que es una estimación adecuada para lo que estamos viendo. En definitiva, pues lo que pretendía decirte era esto, que en realidad los casos confirmados, los casos no coinciden con los casos infectados, que los casos infectados son muchísimo más. En este caso los hemos multiplicado por más de 10, se ha multiplicado por más de 10, y esto influye después en los porcentajes, sobre todo en la tasa de ingresos hospitalarios y en la tasa de mortalidad. Y que es muy importante el tipo de medida que se tome en cada país, pues para evitar que la propagación de la epidemia colapse los sistemas sanitarios o para hacerle frente de una manera muchísimo más coherente y mucho más moderada. ¿De acuerdo? Pues nada, espero que esta información te haya sido útil. Como te decía al principio del vídeo, déjame tus comentarios. Si quieres más información con respecto a tu país me la pides y yo te la puedo mandar. Dale like si te ha gustado el vídeo, apúntate a mi canal y dale a la campana para recibir más vídeos. Hasta la próxima y muchas gracias por tu atención. Hasta luego, chao.